Buenos días mi gente, espero que todos se encuentren muy bien. Pues hemos aprendido todas estas últimas semanas sobre unas tremendas historias donde está involucrado este gran profeta Jonás. Wow, un hombre llamado por Dios, tenía un llamado tremendo de Dios sobre su vida y qué increíble que aún así él se enfocó tanto en sí mismo, ¿no? El pastor Julio nos ha traído unas enseñanzas maravillosas, impresionantes estas últimas semanas. De verdad que ha sido demasiado retante para nosotros como iglesia y cuántas cosas hemos aprendido. Si todavía no has podido o te perdiste alguno de los servicios o no has podido ver las predicaciones, yo te invito a que vayas a nuestras redes sociales de Cypress Español y puedas conectarte, puedas interiorizar esa palabra en tu corazón. De verdad que va a ser de muchísima bendición. La semana pasada estuvimos conversando de un milagro tremendo que sucedió, o el que toda una ciudad, Nínive, se arrodillara, se humillara delante de Dios. Proclamaron ayuno, tanto los niños, los adultos, hasta los animales se metieron en ese ayuno, persiguiendo el perdón y la misericordia de Dios sobre ellos. Aunque ellos decían si tal vez Dios ni siquiera nos perdonase, pero tenían esa expectativa y esa esperanza de que Dios hiciera algo por ellos. Y lo más hermoso de todo es que Dios en su misericordia escuchó el clamor de todo este pueblo y les perdonó sus pecados. Ellos se arrepintieron de corazón y ellos fueron una ciudad salva. Es maravilloso. Podemos meditar y entender cómo Jonás obedeció y al final anunció lo que Dios le pidió. Hizo lo que Dios le pidió que hiciese. Y fue así cuando esta ciudad escuchó y se arrepintió de corazón. Lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 10. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. ¡Qué final! Qué noticia tan hermosa, qué historia con un final tan feliz fue ¿no? Un acontecimiento que sucedió en un tiempo de tanta necesidad. Y si nos ponemos a pensar un momentito, ¿qué fue lo que sucedió con Jonás? ¿Qué habrá hecho Jonás en ese momento? ¿Se habrá puesto a celebrar y adorar a Dios con toda la ciudad al ver que Dios había perdonado el pecado de esta ciudad y les había perdonado hasta la vida completa? Y lo podemos ver, ¿cuál fue la reacción entonces de Jonás? ¿Qué fue lo que él hizo? Y vamos a empezar en el capítulo 4. Leemos en el versículo 1, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Vemos que fue completamente lo opuesto a lo que tal vez la historia feliz pensamos cómo iba a terminar. Primero Jonás decide hacer su propia voluntad. Si usted se acuerda de las otras predicaciones anteriores, tomó el rumbo completamente opuesto a donde Dios lo mandó a él. Primero él decide hacer su propia voluntad y ahora, al final de la historia, se enoja. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees que él se enoja? Si al final, en este momento en donde por fin vemos a un Jonás que explica a Dios por qué es que él desde el inicio no quería obedecer. Y lo vemos en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo dije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Jonás, por esto estás enojado, le decía a Dios, ¿verdad? Entonces Jonás no quería para nada que Dios perdonara a Nínive. Quería que la justicia de Dios viniera inmediatamente sobre este pueblo tan malo. Tenía una muy mala reputación. Y qué curioso, cuántas veces nos pasa a nosotros cosas como estas, ¿no? Queremos que Dios, cuando alguien nos hace algo malo, entonces ahora sí quiero ver la mano de Dios sobre esa persona, quiero que esa persona ahora sí, por haberme hecho eso, que reciba esto, ¿no? Cuando se trata de nosotros mismos. Queremos que otros reciban, por haberme tratado mal, ahora le paso eso a usted. No sé cuánto les pasa a veces cuando usted va manejando su carro y llega una persona y empieza a querer rayarte y a presionarte para que te quites del camino y anda corriendo y te raya y te pasa.
Y llegas al semáforo tú tranquilo y ves a la persona que andaba corriendo a la par tuya y usted, ve, ¿para qué le sirvió estar corriendo si al fin y al cabo los dos estamos en un semáforo? Cosas como esos, acontecimientos en la vida, circunstancias en la vida, nos damos nosotros nos da ese sentimiento de, ¿verdad? Tú andabas haciendo esto y qué bueno que ahora estás ahí parado, que estás ahí, espera. Entonces, cuando Jonás también estuvo dentro del pez, de este gran pez, dice que también él, me imagino que diciendo, aquí voy a morir, mi vida aquí acabó. Él estuvo en ese momento de desesperación y dice la palabra del capítulo 2, ya lo habíamos hecho anteriormente, que él pide misericordia a Dios. Él levanta una oración tremendísima y le empieza esa gran oración y le dice, en mi gran aflicción clamé a Jehová y él me respondió. Allí fue donde Dios, cuando escuchó a Jonás con una actitud de humillación, fue en ese momento donde Dios le da la orden al pez para que escupiese a Jonás en la playa. Entonces, cuando Dios ve la actitud de verdad, de humillación y de arrepentimiento, Dios llega y le cumple esa misericordia sobre la vida de Jonás. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos tenemos esa actitud? Pedimos para nosotros mismos egoístamente. Olvidamos que Dios es un Dios grande, que Él ve no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Me recuerdo una vez que fuimos a orar por un bebé exclusivamente en el hospital. Solo íbamos a orar por ese bebé. Y llegando ahí no nos damos cuenta que hay un montón de padres y un montón de niños alrededor de nosotros en necesidad, que necesitan oración. Siempre estamos buscando para nosotros mismos cuando hay un mundo más grande alrededor de nosotros en la misma necesidad. Y eso es lo que Jonás no podía ver. Él quería simplemente para sí mismo. Quería que su reputación no estuviera mal delante del pueblo. Quería que él es un profeta de Dios, que lo que él dice se cumpla. Pero a él no le importaba nada de eso. Y si lo vemos, hay dos frases que quiero compartirles. Una dice, la costumbre de vivir para nosotros nos hace cada vez más incapaces de vivir para el prójimo. Cuando nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en vivir solo para mí, en suplir solo mis necesidades, nos hacemos incapaces de ayudar a otros, de vivir y servirle a otras personas. Eso es lo que el egoísmo empieza a hacer en nuestra vida. Otra frase que también quiero compartir contigo es, el egoísta sería capaz de prender fuego a la casa del vecino para hacer freír un huevo. Imagínate, no me interesa pasarle por encima a quien sea con tal de que yo y se haga lo que yo quiera y yo obtenga mis cosas. Quiero conseguir lo que es mío, yo voy a hacer lo que sea. Entonces Jonás estaba dispuesto a pasar por encima de toda una ciudad donde habían niños. No le importaba con tal de que su reputación fuera buena siempre. No quería que su reputación fuera perturbada. Dice que tanto así que hasta él prefirió haber muerto. Entró hasta como un sentimiento hasta de depresión. Entonces muchas veces nosotros como iglesia nos estamos enfocando tanto en nosotros mismos, en nuestras comodidades personales, en estar bien, que no queremos pagar el precio absolutamente por nada. Nos molestamos cuando alguien nos pide que podamos servir en alguna otra área de nuestra vida. No queremos porque no, están cambiando mi agenda, están cambiando mis horas de dormir, están tomando mi tiempo de familia. No queremos salir de nuestra comodidad. Tenemos que estar siempre pendientes de eso. Dice que después de esto, después de este momento en el que Dios le hace esta pregunta a Jonás, Dios le dice, ¿estás enojado por esto? Entonces Jonás simplemente se da media vuelta y se sienta en un lugar lejos de la ciudad para ver lo que iba a acontecerle a la ciudad. Seguía él pensando de que porque él está enojado, Dios iba a hacer justicia, iba a hacer algo contra Nínive, porque él estaba enojado. Entonces dice que en el momento, como hacía en ese lugar mucho calor, Jonás llega y se sienta y hace como una tiendita y pone unas ramitas, ¿verdad? Para taparse del sol, cubrirse con la sombra. Entonces se sienta ahí, malhumorado, enojado, no sabe ni qué decirle a Dios, no quiere ni que Dios le diga absolutamente a él nada. Y Dios mismo dice que empieza a hacer crecer en esa misma tiendita una planta grande, una planta de calabaza. Por lo general estas plantas tienen las hojas bien grandes. Entonces le dio una sombra riquísima para que el sol no lo quemara. Dice que Jonás se puso feliz y agradecido por esa planta tan maravillosa que creció.
aunque estaba malhumorado. Otra vez Dios le pregunta a él, bueno, en ese momento llega un viento, Dios envía un viento sobre Jonás y también hizo que un gusano creciera y se comiera toda la planta de la calabaza. Entonces, ¿qué pasó? El sol le empezó a pegar otra vez, enojadísimo, otra vez porque el gusano se le comió la planta. Otra vez Dios le pregunta, ¿estás enojado? ¿Te molesta? ¿Sientes dolor? Porque ahora una planta, un gusano vino y se comió la planta, ¿verdad? Entonces dice, y te sientes mal por esa planta y no por una ciudad que iba a ser destruida. Dios tratando, ¿verdad?, de convencerle a él. Entonces era como un mal día que Jonás estaba teniendo. No sé cuánto les ha pasado que usted se levanta, como decimos, con el pie izquierdo y empieza así que ya el carro no te arrancó, llegas a un lado y está lloviendo y te cayó el aguacero encima. Empiezas a tener un mal día. Mucho no sucede esas cosas y creo que era algo así como se sentía Jonás en ese momento y él estaba enojado, muy, muy enojado, se cerró completamente. Entonces, mira lo que dice Proverbios 14:29. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Cuando habla de estribos, habla de control. Entonces, los que tienen entendimiento no pierden el control. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¿Te has dado cuenta que cuando uno está enojado, le cuesta a uno razonar? Nos cuesta razonar, nos cuesta pensar. Hacemos cosas malas en el momento del enojo, ¿verdad? Que después nos damos, uy, ¿en qué momento hice eso? Es que yo estaba tan enojado y reaccioné de tal manera. Y es que sí, el enojo es una emoción normal de nosotros los seres humanos. Es normal que nosotros nos enojemos. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones injustas o situaciones amenazantes o cosas que te sentiste irrespetado y te va a hacer enojar. Eso es lo normal que nosotros como seres humanos vamos a vivir, lo que es estar enojados. Pero sí es importante tener en cuenta que el enojo no nos puede controlar. Ahí es donde las cosas tenemos que poner mucha atención. Y yo no sé, todos los que son amantes de Marvel, los superhéroes, nosotros en mi familia todos amamos mucho los superhéroes. Hay uno de ellos que me encanta muchísimo y quiero compartir con ustedes esta frase. Veamos este video. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Su frase famosa al describir la transformación es: ese es mi secreto, capitán, le dice al Capitán América. Siempre estoy enojado. Entonces, cuando sale Hulk, ¿verdad? Cuando él sale, él no piensa, él se le olvida, él no puede ver, él quema todo y destruye todo lo que está alrededor, pierde el control completamente. Entonces, cuando hay mucho enojo en nosotros, eso nos empuja a tomar decisiones precipitadas que provocan amargura y culpabilidad. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza después de nuestra mala reacción. Reaccionamos mal en el momento si no tenemos cuidado y si dejamos que el enojo nos controle. Entonces, ¿por qué? Porque el enojo va a tener, cuando el enojo quiere tomar control de nuestra vida, va a tener alguna misión, tiene una misión sobre nosotros. Y uno, lo podemos ver aquí en mis notas, que es el enojo te avergüenza. Porque vas a tener una reacción y vas a sentir vergüenza porque reaccionaste, reaccionaste. Otra cosa que es que el enojo te aísla a una vida de soledad, porque estás tan enojado, no quieres que nadie te hable. Cualquier persona que se acerca, tú la vas a dañar, porque vives enojado. Dice, la Biblia también nos habla de que hay del solo, porque en el momento en el que caiga no va a haber nadie alrededor que lo levante. Entonces, cuando nosotros dejamos que el enojo nos controle, nos vamos a querer estar solos, no queremos que nadie esté alrededor, pues estamos enojados, estamos a la defensiva. Y otra misión que el enojo tiene es que detiene nuestra sanidad. Y Dios nos da a nosotros un antídoto para lidiar contra esta emoción. Todos nosotros tenemos esta emoción, el enojo, de una u otra forma desde que somos pequeños. Es normal enojarse. Pero sí hay que tener cuidado cuando es Hulk el que toma control de nosotros. Vivimos enojados constantemente y dejamos que el enojo sea el que conduzca nuestra vida, sea el que controle todo lo que nosotros somos. Lo podemos ver en Efesios 4:26 al 27, como lo dice el Nuevo Testamento.
Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, el enojo no es pecado, pero se convierte en pecado cuando dejamos que el enojo nos controle. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, se refiere a que en el momento en el que estás enojado, reacciones en el momento. Y no que reacciones contra la persona que te hirió, contra la persona que te está ofendiendo. No que reacciones contra la persona, sino que la emoción en el momento tú la trabajes. Si esta persona me ofendió, entonces no tirarme a esa persona y decirle, no. ¿Qué hago yo para atacar aquí adentro el enojo en mí? Es ir inmediatamente a la emoción interna dentro de mí. Entonces, en el momento en el que llegue, si yo no le presto atención, puede que eso pudra todo dentro de mí. Por eso es necesario que nosotros lo procesemos. Si tú acumulas y reprimes ese enojo dentro de ti mucho, te vas a sentir oprimido y amargado, vas a vivir amargado, enojado. Y usted no quiere vivir una vida de esa manera. Proverbios 19:11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos. No pierden el control. Las personas sensatas no pierden el control. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Entonces, viene muy unido a lo que es el perdón. Así como Dios perdonó a Nínive, Jonás tuvo que perdonar a Nínive también, para no estar enojado aquí adentro. Entonces, cuando alguien te ofende, cuando alguien dice algo de ti, no tomes las cosas tan personales, no acumules tanto enojo o tantas ofensas dentro de ti. Trabaja inmediatamente todas las cosas aquí adentro. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, acostumbraba a tragarme el enojo. Yo me enojaba y yo me tragaba todo dentro de mí. Yo soy, de 5 hermanos, yo soy la tercera, o sea, soy la del medio. Entonces tú sabes que el del medio es el que es olvidado, el que no le pone tanta atención, ¿verdad? Siempre los del medio es así, el hijo del medio. Y sucedían cosas a mi alrededor a veces que yo no estaba contenta o que me enojaban o me peleaba con mis hermanos y yo acostumbraba a tragarme las cosas. Me molestaba mucho. Entonces a veces mi papá llegaba y me decía algo y yo reaccionaba enojada, me levantaba, le tiraba lo que estaba haciendo y le tiraba la puerta en la cara y me iba enojadísimo. Me encerraba en el cuarto hasta que sonaba la puerta. Él es testigo de que eso era así. Era muy fácil porque yo acumulaba muchas cosas y constantemente como que explotaba por cualquier cosita que me hacían. Entonces, yo creo que yo me acostumbré a vivir con ese Hulk dentro de mí, a tenerlo ahí y cualquier cosita explotaba. Entonces, bueno, al inicio era en mi familia, con mi papá y con mi mamá y mis hermanos. Pero ya en el momento en el que yo crecí, como que calmé ese Hulk enojado dentro de mí, lo dejé ahí, pero cuando ya yo me caso, pues usted sabe que los primeros años de vida de matrimonio son un poquito difíciles. Uno está aprendiendo a complementarse con una persona completamente diferente a usted. Ya no era la provocación de mis hermanos y de mi papá, sino que era, ya ustedes saben quién, su esposo, mi esposo en ese momento. Y la naturaleza de su hogar era completamente opuesto al hogar mío. Éramos personas completamente diferentes. Y yo siempre trataba como que mi Hulk se quedara calmado cuando empezaban a provocarme con palabras y a decirme cosas. Yo trataba como de quedarme calmada. Pero ya llegó un momento en el que ya las discusiones se ponían más difíciles. Me acuerdo una vez que ya tenía a mi hija mayor y empezamos a discutir y yo me enojé tanto y reaccioné y entonces me empecé a poner verde, mi piel verde y la ropa se me empezó a rasgar saliendo Hulk de mí y yo me enojé tanto y entonces reaccioné súper mal y ahí fue como que Dios me detuvo como en otra dimensión me detuvo y yo lo que pude ver fue a mi hija con unos ojos de terror, asustada por mi reacción. Y yo me sentí tan mal que obviamente me calmé y me encerré en mi cuarto y empecé a llorar. Y empecé a decirle, Señor, yo no quiero vivir con esto. Estoy dándome cuenta que si yo no proceso esto, está empezando a afectar la siguiente generación. Yo le estoy tirando toda mi basura a la siguiente generación. Yo no quiero eso. Yo necesito que seas tú el que controla mi hogar, mi vida. No sea Hulk, no sea el enojo, no sea todas esas reacciones dentro de mí. Y empecé a orarle al Señor y empecé a ponerle a Dios eso.
me asusté. Yo creo que fue ese momento donde yo vi a los ojos de mi hija y fue como que Dios me detuvo, así como que me sacó y me detuvo en el aire y vi. Y yo dije, esto está mal, yo nunca he procesado esto, lo traje a mi matrimonio y yo no puedo acostumbrarme a vivir con esto. Y entonces, por supuesto, el Espíritu Santo habló a mi vida, me regañó a mí. Y yo salí, yo le pedí perdón a una niña pequeña, le pedí perdón por supuesto a mi esposo y por supuesto a Dios y a mí misma. Y por esa reacción que tuve, empecé a monitorearme, a revisar de dónde es que viene esto. ¿Por qué es que esto está reaccionando así en mí? Hay una frase que quiero que todos ustedes se lo lleven y eso es para todas las cosas en la vida, sea el enojo, sea cualquier situación en la que usted vive. Lo que no se monitorea no se puede mejorar. Si tú quieres mejorar esa área de tu vida, tú necesitas monitorear eso. ¿De dónde viene? ¿Por qué es? Necesitas procesar lo que se está viviendo. Entonces empecé a hablar con Dios, empecé a monitorear ese enojo, empecé a ir a la raíz del problema, a hacer cambios en mi vida para tomar pasos diferentes y adoptar hábitos de madurez donde yo pudiera ser una persona que tiene paz interna con Dios, tiene paz conmigo misma, con las personas que están a mi alrededor. En el momento que alguien me ofende, yo puedo ser una persona que perdona fácil, que no atesora el odio, el enojo contra esa persona, la falta de perdón, no, sino cómo hago para tener esa sensibilidad y poder perdonar la ofensa de otros, no tomarme las cosas tan personal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para desarmar el enojo? ¿Cómo le quitamos todas las armas que el enojo tiene contra nosotros? ¿Cómo lo hacemos? No deje que el enojo te controle. ¿Cómo lo hacemos? No lo alimentes. No alimentes el enojo. No le eches más leña al fuego. No lo hagas de esa manera. Sino ríndelo a Dios. Dile, Señor, estoy luchando con esto. Lo rindo delante de ti. Dame dominio propio. Necesito el dominio propio en mi vida. Y esa es la manera en la que tú vas a llegar a tener una vida victoriosa en Cristo. Segunda Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes al Espíritu Santo contigo, tú tienes el poder, tú tienes el amor, tú puedes vencer porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. No escuches las mentiras del enemigo. No escuches las mentiras del enemigo. Tú tienes un propósito de Dios y Dios te ha llamado para cosas grandes. Cierra los ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene más en este momento, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es lámpara a nuestros pies, Señor. Es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tú nos marcas, Señor, en nuestra vida lo que está mal, lo que tal vez estamos haciendo dentro de nosotros y está contristando tu espíritu. No queremos contristar tu espíritu más, Señor. Queremos que tú limpies nuestro vaso, limpies nuestro corazón. Queremos ser personas responsables delante de ti, de esta vida que tú nos has dado, Espíritu de Dios. Ponemos nuestro enojo, te ponemos, Señor, la falta de perdón. Ponemos todos los resentimientos, llámese como se llame, Señor, delante de tu presencia en este momento, Señor. Oro por todos los que están en este cuarto, Señor, en este momento. Y pido, Señor, que haya liberación, que las cadenas se rompan, que haya salvación, que lo que está vendado, todas aquellas vendas que está tapando esos ojos se quiten ahora y todos puedan ver claramente lo que tú tienes para ellos, Señor. Que puedan ver claramente tu camino, tu voluntad y tu propósito sobre la vida de ellos, Señor. Bendigo esta casa y declaro que hay avance en esta casa. Declaro que hay propósito en esta casa, Padre. Que todas las palabras lanzadas en contra de ellos no prevalecen porque tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Te amamos, te honramos y te bendecimos. Y gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, porque aunque no merecemos nada de esto, aún así tú estás operando tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo.